Requiere saber en qué estamos, hermanos, nosotros sirviendo, a quién le estamos sirviendo. Es una cuestión que usted tiene que saber a quién le está sirviendo en estos últimos días. Vamos a hablar acerca de la obediencia que salva. Esta obediencia tiene un tema muy importante en su carta en Santiago. Vamos a subirla en Santiago. Dios bendiga al grupo de alabanza. Vamos a entrar en la palabra del Señor para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Santiago capítulo 1, abra su Biblia por favor en el nombre de Jesucristo. Y después vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Y sea el Señor el que nos lleve por su gloria y su poder. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Santiago capítulo 1, vamos a leer de Santiago desde el 1 hasta el 5. Amén. Luego de ahí vamos a entrar en materia acerca de lo que Dios va a hablar en esta preciosa tarde, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Estamos en los tiempos que necesitamos aprender, hermano, la obediencia que salva. Si el hombre y la mujer de Dios, los hijos de Dios, no son obedientes a la palabra del Señor, es imposible que usted se vaya al cielo. En la obediencia, hermano, está nuestra sanidad del alma. En la obediencia está, hermano, el tocar el corazón a Dios. Cuando esto sucede, tiene que pasar algo en nuestras vidas. Cuando esto sucede, hermano, tiene que suceder algo en nuestra vida espiritual. Amén. Así es que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar después para que el Señor sea glorificado. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 2, 1, 2 hasta el 5. Amén. Esta es una carta, hermano, de salutación, una carta de saludos, que se le escribe a las 12 tribus que estaban en la dispersación de aquellos tiempos. Era cuando ellos fueron dispersados. El Santiago escribe esta carta cuando Jesucristo iba a empezar su ministerio. Entonces él, hermano, empieza a escribir esta carta y dice así, para la gloria y honra de Dios. Dice así: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y va a pasar la iglesia por pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí el apóstol está hablando, hermanos, de un saludo primeramente, porque cuando esto sucedió iba a haber una gran persecución en aquellos tiempos. Entonces la iglesia tenía que estar preparada en una obediencia genuina. Era cuando ellos tenían que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo, hermano, la gente no se va a ir al cielo. Porque el Espíritu Santo es la que nos va a dar el dominio propio y la sabiduría y la inteligencia para poder ser sabios en la palabra. Y si uno no busca la llenura, hermano, esto va a traer consecuencias de nuestra vida espiritual. Así es que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor Jesús, te alabamos y te exaltamos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido, Dios mío, que ates todo espíritu inmundo, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, que tú lo ates en tu precioso nombre, Señor, porque nosotros no podemos, pero tú lo puedes. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, atamos toda autoridad del diablo, toda autoridad del enemigo, para que sea echado fuera de este lugar, Señor, y sea tu palabra, Señor, la que obre milagros y prodigios en el corazón del oyente. Te pido por los que nos están visitando por primera vez, que tú los toques, que tú seas el que los dirija por medio de tu gloria. Si alguno de vosotros está enfermo, sánalo, Señor, porque tú tienes poder para levantarlo de aquella enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora te pido, Señor, unción del cielo, que bendigas tu palabra, Señor de los cielos. Que tu palabra, Padre, corra como agua viva y de renuevo en nuestros corazones. Que cuando salga para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te pido unción, te pido sabiduría e inteligencia. Padre, en esta hora te pido que de mis labios, Señor, salga palabra, Señor, de avivamiento,
palabra de vida, Señor, palabra, Señor, sabia, que no salga palabra obscena, sino que seas tú el que la dirija por medio de tu gloria y de tu poder, Señor. En esta hora te damos gracias por cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Estos días de ayuno, hermano, estos días de pruebas, estos días que están pasando, es cuando uno más tiene que afirmarse en su fe en el Señor. Cuando el apóstol Santiago está hablando acerca de esta carta, es un saludo a todo, hermano, la dispersación que hubo en todo Samaria y Judea, en todos lados, para que se dispersara la persecución tremenda que había. Era imposible que las gentes que habían aceptado a Jesucristo sabían que iban a morir. En aquellos tiempos, cuando usted predicaba a Jesucristo, era predicar su muerte. No había tolerancia, no había nada como en estos últimos días. Entonces, una de las cosas fue que el Señor, cuando iba a ser entregado, le dijo a los apóstoles que para poder ser llenos del Espíritu Santo tenían que orar y ayunar, y que se fueran al monte para poder recibir la autoridad. Entonces ellos, Señor, se fueron y oraron y recibieron el poder del Espíritu Santo. Aún no habían entendido que Jesús era el Todopoderoso. Muchos hermanos creemos en Jesús, pero no sabemos que Jesús tiene poder para ayudarnos. A veces creemos que nada más se habla de Jesús. Muchas veces, hermanos, en aquellos tiempos, cuando nosotros no entendíamos lo que era la gloria de Dios, quizá muchos hermanos de nosotros estábamos, hermanos, guiados por medio de las tradiciones de las iglesias. Y creíamos que el Cristo era un hombre barbón y grande, y no es así la cosa. Y solamente ese barbón podía sanar y salvar, cuando la Biblia dice que Dios es todopoderoso, Dios es grande y misericordioso. Y una de las cosas, cuando estos hombres recibieron el poder, hubo una persecución tremenda y ellos tuvieron que huir. Para poder pasar las pruebas que tenían que pasar, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es porque a ellos predicar el Evangelio iba a ser la muerte. Si en esos tiempos, cuando Jesucristo le dijo, ¿me amas? A Pedro, él le hubiera dicho, Pedro, mira, te van a matar. Yo creo que Pedro, hermano, se regresa y dice, ya no quiero seguir. Yo creo que el apóstol Pablo igualmente decía, no, pues, ¿cómo voy a morir? Pero cuando se les predicó el Evangelio de Cristo, ellos aceptaron y ellos creyeron. Y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo para poder llevar, hermano, el Evangelio a toda criatura. Y ser llenos significaba la valentía que ellos tenían que llevar donde quiera que se pararan. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, hermanos, esto pasó en aquellos tiempos. Y en estos tiempos, hermanos, sea el nombre de Dios glorificado. De igual manera, la obediencia es de suma importancia. Porque aquí les está diciendo el apóstol Pablo que la sabiduría que viene de Dios, y le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque iban a la prueba, la persecución, iban a ser lanzados, hermanos, con los leones allí, hermanos, los iban a destrozar completamente, hermano, allí donde se hallan los shows y todo esto. Sea el nombre de Dios glorificado. Muchos iban a ser enterrados vivos. Dice que doncellas, hermano, eran enterrados vivos, iban a ser crucificados, quemados. Muchas cosas iban a suceder en aquellos tiempos. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero ellos, hermanos, siempre tenían una fe que solamente esta fe la podía dar la llenura del Espíritu Santo. Cuando la persona no busca la llenura del Espíritu Santo, esta persona, hermano, tiene problemas en la obediencia para servir a Dios. Es por eso que se le hace fácil, hermano, hacerle daño, ver una mirada o decir algo, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene temor a Dios. Y la obediencia, hermano, dice la Biblia que es la que cambia el fundamento del hombre en la mente humana. Sea el nombre de Dios glorificado. Mire bien, una de las cosas en la obediencia bíblica, hermano, nos habla que bíblicamente, hermano, que estamos viviendo que la humanidad, hermano, que no se sujete, oiga bien, la humanidad que no se sujete a la voluntad de Dios
en esta situación, en lo que está pasando, hermano, corre un gran riesgo de perder su alma. Estamos aún los cristianos corriendo de gran riesgo en perder nuestra alma aquí, hermano, en el pecado. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Alábale porque Él es bueno. Dale un aplauso al Señor. Quiero decirle una vez más que bíblicamente la humanidad, hermano, oiga bien, que no se sujete a la voluntad de Dios, está en situación de riesgo. Está en situación de riesgo, ya que si no se arrepiente con honestidad y a tiempo, llegará a un eterno sufrimiento. Va a sufrir las consecuencias de si no se arrepiente en espíritu y en verdad. Sea el nombre de Dios glorificado. No se trata de venir a alabar a Dios, se trata de un arrepentimiento interno dentro de nosotros. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Cómo se sabe con eficacia este riesgo? Pues la Biblia lo dice, sea el nombre de Dios glorificado. Dice la Biblia que nosotros tenemos la necesidad, oiga bien, de obedecer la voluntad de Dios. Es una necesidad para nosotros. Y para enfatizar esta verdad, vamos a, hermano, a pasarnos a un tema temático de versos bíblicos para que usted vea la importancia de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Sea el nombre de Dios glorificado. Muchas personas, hermanos, hasta incluso yo tengo temor a quedarme. Tengo temor, tengo que estar preparado porque Cristo viene. Aleluya. Y la obediencia es la única que salva en estos últimos días. Sea el nombre de Cristo glorificado. Nosotros tenemos la necesidad de obedecer la voluntad de Dios. Es de suma importancia enfatizar esta verdad. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande. Y una cadena de versos bíblicos que habla acerca las consecuencias que trae desobedecer la palabra de Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Mire usted, abre su Biblia ahí mismo en Santiago, no la mueva. Mire lo que dice Santiago. Mire qué es lo que pasa por desobedecer la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice así la escritura. Vamos a leer desde el 13, aleluya, hasta el 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tiene a nadie, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oiga bien. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. El pecado es lo que va a llevar a muchos a la muerte. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso está bien claro lo que dice la escritura, hermano, que el pecado es el enemigo más audaz en contra de la humanidad. Sea el nombre de Dios glorificado. Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 nos dice, hermano, que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia nos está diciendo algo tremendo, hermano. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Ni Él tienta a nadie. Muchas personas, hermanos, creen que la culpa es de Dios, que pasen tantas cosas, que Dios, cuando la culpa es de nosotros, hermano, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande y para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que pasa, hermano, en estos versos bíblicos? Lo que Santiago habla, que la atracción y la seducción trae la concupiscencia.
¿Y qué es concupiscencia? Yo le puedo decir qué es concupiscencia. Concupiscencia significa, hermano, la codicia ilegítima, hermano, desordenada, que quiere atraer lo que no le corresponde, quiere tener lo que no es suyo. Sea el nombre de Dios glorificado. Eso significa, hermano, la concupiscencia, que es la codicia, codiciar algo que no es de nosotros. Sea el nombre de Dios glorificado. Cuando trae esa atracción y seducción de la codicia, empieza a trabajar en la mente el pecado. No es aquí, no es el cuerpo, es aquí donde tenemos la batalla. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que santificar nuestra mente, nuestro espíritu, para que el nombre de Cristo sea glorificado y nos apartemos de toda tentación. Amén. Dios es grande. Oh my God, tremenda palabra de Dios del apóstol Santiago. Santiago es un hombre recto, hermano, y habla demasiado el hermano rectamente. Dios es grande y para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que atrae todo esto? Porque dijimos que es la atracción y la seducción de la concupiscencia. Concupiscencia significa, hermano, codicia. ¿Y qué es lo que trae esto? Dice que aquí el apóstol el apóstol Santiago dice que esto trae la llegada del pecado. La codicia atrae al pecado. ¿Cómo vamos a poner la codicia? Ok, te ponen un dinero, te ponen una mujer bonita, te ponen el vino, el vicio, y eso te entra codicia. En otros tiempos nosotros vivíamos en el pecado. Y el enemigo nos ataca donde más nos gusta. Y él te pone lo que te gusta, no te va a poner lo que no te gusta. Te pone la codicia a tus ojos. Pero si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, lo que provoca es la llegada del pecado. Porque la Biblia dice que con los propios ojos puedes pecar sin darte cuenta. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén. ¿Y qué es lo que trae el pecado? ¡Wow! El pecado lo que trae, hermanos, es la llegada de la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna. Sea el nombre de Cristo glorificado. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Dios es grande. Vamos a hacer lo que Santiago quiere decir, una ilustración. En la ilustración que vamos a entender es que Santiago habla que la muerte espiritual es engendrada por el pecado. Usted, hermano, está espiritual lleno, pero cuando comete un pecado, una falta, usted, hermano, está cayendo de la gracia de Dios. Muchas personas, sin darse cuenta, están, hermano, cayendo de la gracia de Dios. ¿Cómo se sabe que la persona está cayendo de la gracia de Dios? Cuando le empieza a gustar la inmundicia, el pecado, la tentación, la perturbación, que no le gusta venir a alabar a Dios, que no le gusta glorificarlo, que no quiere, muchas veces quiere más del mundo que de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Aleluya. Precioso Dios. Precioso Señor Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Santiago habla en una ilustración que la muerte espiritual es engendrada por el pecado. Y el pecado es engendrado por caer en la concupiscencia. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Y qué significa la concupiscencia? Codicia ilegítima de diversas maneras. Aleluya.
Sea el nombre de Dios glorificado. Cuando entramos y hablamos de la concupiscencia, de la codicia, ahí se pierde el respeto, se pierde el amor, se pierde la tolerancia, se pierde tantas cosas por la concupiscencia. No es paciente, no quiere oír nada, siempre está en contra de que le digan algo. ¡Wow! ¡Qué bien nos conoce Dios! ¡Wow! Sea el nombre de Cristo glorificado. God. Y eso está sucediendo en los últimos días. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Así es que la muerte espiritual es engendrada por causa del pecado. Y el pecado es engendrado por causa de la concupiscencia, del deseamiento que no te pertenece. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay muchos cristianos que se da uno tristeza, que siendo cristianos hablan barbaridades y creen que está bien, pero se sienten bien santos delante de Dios. Cuando la Biblia dice que esa concupiscencia lo está, hermano, el Señor, hermano, lo está desechando cada día. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Es por eso que le digo, hermano, la otra desobediencia a Dios, la que puede traer consecuencias, hermanos, es obedecer a media la palabra de Dios. Yo la voy a obedecer a medio, no hay problema. La mitad, de aquí para acá voy a respetar, pero de aquí para allá. O sea, que, hermano, qué pecado es, hermano, obedecer la palabra de Dios a la mitad, lo que le conviene. Vamos a ver por qué. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande. Acuérdense que estamos hablando de la muerte espiritual que causa por el pecado. Amén. Ahora, por obedecer a medias la palabra de Dios trae consecuencias. Santiago capítulo 1 ahí, versículo 21, dice así: sea el nombre de Dios glorificado. Miren lo que dice la escritura. ¿Ya lo tienen? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga bien la malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar en vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, es pecador. Porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. ¿Se dan cuenta? O sea, que él ya Dios lo perdonó, ya se considera santo. Por eso, hasta te reprende en el nombre de Jesús no teniendo poder. Estas personas, hermano, son las que, hermano, obedecen a la mitad la palabra de Dios. Nada más son oidores olvidadizos. Oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Porque si pudieran la palabra de Dios por obra, algo grande sería en su vida espiritual. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios es grande, hermano, en toda su gloria. Entonces, hermano, por obedecer a media la palabra de Dios, esto trae consecuencias. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Hermano, aunque tú vengas a la iglesia, pero si nada más es oidor usted de la palabra, usted se está engañando a media la palabra de Dios. A sí mismo se está engañando. Y dice la Biblia que estas personas, hermano, no heredarán, hermano. Dice que estas personas, hermanos, si no se arrepienten con honestidad, a tiempo llegarán a un eterno sufrimiento.
¿Por qué pasa esto? Cuando la persona no está agarrada bien de la mano de Dios, tiene tantos problemas en su vida espiritual. Y por mucho que pase y pase y pase, pero si usted no busca la gloria de Dios, usted siempre va a caer de escalera tras escalera. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios porque Él es bueno? Amén, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Como dice el apóstol Santiago, dice que estas personas oyen la palabra de Dios con niveles de rebeldía. La oyen y son rebeldes. ¿Cómo es rebeldía? Porque, hermano, no son obedientes. ¿Cómo vamos a obedecer los ministros? ¿Cómo vamos a obedecer el ministerio? Si así vendo al ministerio, no lo obedecemos. Ahora, como no vemos a Dios y a Dios no lo vemos, menos lo van a obedecer. Dice la palabra de Dios que estas personas, hermanos, que no quieren oír la palabra del Señor, dice que nada más la oyen, la palabra, con niveles de rebeldía. Ay, ya me está hablando a mí, ya me está diciendo esto. No le puedes decir nada porque luego se enciende. Estos niveles son que está oyendo la palabra a medias, no la está oyendo a 100%. O sea que no le conviene. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago es bien honesto en lo que dice. Sea el nombre de Dios glorificado. Por cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, si en los maliciosos, quites eso. Ya no sea malicioso. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tiene que ser manso. Hermano, la persona que tiene el espíritu de mansedumbre, ¡guau! Hasta me dan ganas de darle un beso en la mejilla por tanta mansedumbre que tiene. Pero casi no veo mucho aquí. Amén. Por eso, si nos damos cuenta, hermana Tina, su hermano Beto, ya con canitas, y nos sacan más, y le sacan más sus hijos. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Por qué pasa todo esto, amado hermano del Señor? Esto pasa porque, como vuelvo a repetir, nada más oyen la palabra a niveles de rebeldía. Lo que le conviene, lo que le conviene. Porque dice, pero estas personas dice, pero sed hacedores de la palabra. Usted tiene que, hermano, poner por obra lo que está leyendo, lo que está aprendiendo. No solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. No estamos engañando a Dios, no estamos engañando a nosotros mismos. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Muchas personas dicen, ay, yo quiero cambiar, ay, pero no, hermano, todo lo que le conviene nada más va a cambiar. Pero dice la palabra de Dios que estas personas tengan mucho cuidado, hermanos, porque va a venir una tremenda prueba sobre ellos. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Hermano, Dios no puede ser burlado. Mire lo que dice. Y estas personas, ¿qué es lo que pasa? Dice que estas personas, hermanos, que nada más son oidores de la palabra de Dios, dice que estas se autoengañan. Se autoengañan del que escuchan la palabra de Dios. Oh, yo estoy escuchando, pero su mente está en otro lado. Estamos atentos a la palabra de Dios, pero su mente está. ¿A qué horas nos vamos a ir? Son 7:30. Ya que termine, hombre, tengo sueño. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo, hermano. Pero yo recuerdo cuando me pasaba en las fiestas, en los bailes, toda la noche, 2 noches, y a las 3 días de noche, hasta iba a trabajar con un café. Y nada más te pasas de la palabra del Señor. Cuidado. Sí, amén. Ya es hora. Sea el nombre de Dios glorificado. Gloria a Dios, Cristo vive. ¿Cómo puede ser posible esto?